Así que una vez más muy agradecido. Así que estamos virtualmente por Chimbote y nos han encomendado un tema que es respecto a la simplificación, mecanismos, tales alternativas, mecanismos de simplificación procesal, en la cual yo personalmente lo considero como una abreviación procesal. Lo van a encontrar en algunos libros como abreviación procesal, eh, que más da fuera como si fuera un concepto más bien traído del civil, ¿no? Pero en la idea, en todo caso, central respecto a lo que ha querido hacer el legislador es que darte una estructura del sistema procesal en la cual está bastante estipulado en etapas y plazos que no deben ser cumplidos por todas las partes involucradas en el proceso, pero también, de esta manera, darte ciertos atajos. Eh, si no nos damos cuenta que como si fuera, como si fuera una carrera, un camino, un recorrido, que se inicia con las diligencias preliminares y termina con una resolución. Sin embargo, también te da ciertas oportunidades de obtener prácticamente casi el mismo resultado, pero en menos tiempo. Esto va a significar muchísimas cosas. Puede significar quizás, obviamente, el tiempo se va a reducir, pero te va quizás a evitar cosas que le pueden beneficiar a ciertas partes o a todas las partes, dependiendo de cómo lo veas. Pero lo más importante de todo esto es que todos estén de acuerdo. O sea, al final lo que se busca, a diferencia del proceso común, el formal, el conducido, el estructurado, es que todos se lo dejamos en manos del juez. O sea, al fin y al cabo, la decisión siempre lo va a tener él, eh, en vista de que si podemos considerarla de cierta manera como una privatización de la justicia, pues se poner en las manos de las partes, pero dentro del mismo sistema procesal, es una de las los grandes logros que ha tenido el sistema anglosajón. Nosotros, nuestras salidas alternativas, simplificaciones de ese mecanismos alternativos de conflicto, en- no son creadas, en verdad, por nuestro país, no, sino por el contrario, digo, traídas de otros sistemas, de, de ciertas fórmulas que en otro sitio han funcionado, que de una u otra manera hemos considerado que el Perú también tiene. Pero así también podríamos decir que de otra manera el legislador se le pasó la mano, ¿no? Porque no trajo casi todas las instituciones procesales existentes, ¿no? Entonces ustedes van a ver todo un abanico de posibilidades para poder eh, llegar a una versión. Entonces, tenemos como si fuera distintos colores, ¿no? Se empinan de distintas maneras y una mixtura de situaciones en las cuales va a depender mucho de qué, va a depender mucho de la estrategia del abogado, de la forma como le va a explicar al que le va a recaer esas consecuencias, esos efectos jurídicos, y si es que realmente lo va a poder aceptar o no. Obviamente, porque al fin y al cabo el procesado, el investigado, es el que le va a recaer pues, todos los efectos que pueda tener una resolución eh, final, ¿no? Que esto puede ser como consecuencia, ciertas reglas de conducta o pues, eh, otras responsabilidades. ¿No? En primer lugar, no tenemos que tener en cuenta de que no podemos tener atajos y que no tenemos camino. Yo no puedo decir voy a irme por una vía, por una ruta más rápida y yo saber todo cuál es la ruta, cuál es la verdadera ruta, cuál es la ruta que me encamina, que me lleva a todo caso, el destino. Eso lo tiene que proponer al fin y al cabo es el que tiene la acción penal, que es el que hace la calificación jurídica en las preliminares, que formaliza y que decide con la investigación, es el que decide acusar, el que decide pasar el proceso
pretender, en todo caso, pues, el juicio, el asesoramiento, obviamente, después de la misma preparatoria, pero el que pretende ir a juicio, obviamente, pues, el fiscal. El fiscal es el que tiene que convencer, en todo caso, y ahí puede haber las críticas, pero viene el lo que justamente va y el fiscal sigue con su queriendo convencer, en todo caso, de sus pretensiones, ¿no? Eh, y esto te va a hacer ciertas etapas, ciertos plazos, que ciertos lo conocemos, eh, pero dentro de todo esto, eh, también te establece, a diferencia del sistema anterior, pues ciertos límites de lo que el sistema le ha dado a una disminución del control por el lado de las partes y en manos del juez de la empresa preparatoria para poder saber y debatir en una audiencia pública si es que verdaderamente hay acceso o no del tiempo a, a consecuencias de que el fiscal considera que ahora hay de comisión para saber si estamos frente a un hecho ilícito. Eh, y siendo esto así, obviamente que ya están o sea, de tres etapas, ¿no? La etapa de la investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio, y estas etapas de cierta manera te van a encaminar a que tengas un resultado. Lo que quiero que se entienda, cuando ya vayamos específicamente a lo que se llaman simplificación eh, procesal, salidas alternativas, eh, te van a darse cuenta de que lo que se busca es, luego de tener un camino formal, muy formal, podría decir, el sistema se ha formalizado demasiado. Sea, algunos críticos decían que se había civilizado, ¿no? O sea, se había vuelto como el proceso civil, ¿no? Que se van a dar cuenta que es así, porque ahora existe demasiada formalidad, lo que quizás en el Código Penal no ocurre. Pero bueno, establecer reglas, establecer orden de una u otra manera también genera ciertas consecuencias negativas, y quizás una de ellas es eso, que todo debe de ser muy estricto. No debería de ser así, pero eso ocurre. Entonces, tenemos un proceso con tres etapas y las etapas tienen su plan. La etapa de la investigación preparatoria, pues, fijado, no tan rígido, pero sí fijo. Fijo porque la ley te lo establece y te dice que específicamente con el tiempo debería de durar. Si bien cierto, la ley a veces no te lo dice, y hablamos del tema preliminar, en la jurisprudencia, la Corte Suprema, la cual ha establecido de que verdaderamente los plazos deben durar de esta manera cuando la norma no lo hay. Eh, y ahí hay metido su mano en el tema de los procesos complejos y lo de crimen organizado, ¿no? Hay una crítica también al respecto, ¿no? Pero bueno, a la larga, y la finalidad de la finalidad de la investigación es precisamente hacer la calificación por respecto al hecho, de la justicia criminal, pues tenemos algunos procesos donde, sin saber si estamos frente a una organización criminal, ya sea catalogada como tal, y eh, eh, para no contradecirse, quieren continuar con esa calificación hasta el juicio y después saben cuándo hay que votar la decisión, y verificar e insisten. Entonces, eso genera muchos problemas porque, bueno, tengo 3 años de investigación, tengo otros de preliminar, tengo otros 3 de investigación reformalizada y ahí te genera muchísimos eh, problemas. Creo yo, en el tema de la justificación del eh, sin embargo, te tienes todos estos plazos fijos establecidos por la ley y en todo caso lo que ha sido considerado interpretado por el Supremo y a todo la eh, sin embargo, luego de esto, que es un camino, como ya le dije, viene la etapa intermedia. La etapa intermedia en verdad no tiene un plazo, ¿no? Ustedes van a dar cuenta, en específico, no hay un plazo respecto a los procedimientos, pero no hay un plazo cuando dura la etapa. Cuando dura la etapa intermedia, se puede entrar con el que debería entrar, y
tenemos un plazo para que el fiscal emita su requerimiento de solicitud de documentación. En sí, esto ya forma parte de la etapa intermedia. Hay un plazo para el traslado, hay un plazo para la aplicación de la audiencia, hay un plazo para que el juez emita el auto de enjuiciamiento, en todo caso, emita otras resoluciones que forman parte de la etapa intermedia. Eh, pero son plazos que forman parte del procedimiento mismo en específico, pero no la duración de la etapa intermedia. ¿Por qué la etapa intermedia no tiene un plazo? Hay no, un traslado, ¿no? Un despojo de la dirección de la etapa de la investigación que fue encomendada al fiscal y ahora es dirigida. Pues, no estamos frente a un acto de investigación, pero sí en un proceso, obviamente. Estoy dando una acto de investigación y ya no existe una eh, persecución en sí misma respecto a recoger elementos de convicción, sino más bien un plazo o una etapa, perdón, donde se debe analizar el recojo de y pasa también a la propuesta o el postulado que tiene el persecutor penal frente a el recojo de estos. Eh, Quizás por eso no hay un plazo en la etapa intermedia. Eh, y en el juicio tampoco, ¿no? Los juicios, no es que digas que esto va a tener que estar 6 meses, porque no controla el plazo. Eso es muy difícil. Solo controla el plazo solamente existe en la etapa de la investigación preparatoria, y más que todo porque, al fin y al cabo, si en la etapa intermedia no se cumple con los plazos, el juez no puede decir, que la parte lo solicite. No, mío, para que jamás ocurra. El juez, el director de la etapa intermedia del juicio, es el artículo 5 con norma rectora, ¿no? Juicio preliminar. Entonces, eso lo tiene que hacer de modo propio, ¿no? El juicio, ahí te lo diga, oye, este caso demoró un mes y medio para presentar su posición, no se espera que la voz lo diga, pues tiene que estar ahí controlando. Pero bueno, en el etapa de juicio es lo mismo, en el acto, los procedimientos, en los plazos de los procedimientos, sí, el plazo para el juicio, la- este, lo que se considera como continuación de audiencia o suspensión de la audiencia, o de sesiones, en todo caso, del juicio mismo. Entonces, todo eso, eh, luego, ¿no? El tema de la adelante de fallo, pero todo eso forma parte de los plazos de los procedimientos, no del juicio. Eh, pero eso es el final. Obviamente, el recurso final puede ser un acto de establecimiento, pero una sentencia, pero hay en el recurso final hay un pronunciamiento, en todo caso, del juez de la Cámara, ¿no? Ese es el camino. Pero el camino, como ya le dije, tiene pues una posibilidad de poder hacer un atajo, una reducción de los plazos, y esto va a permitir, de esta manera, pues de lo que toda esta estructura que ya hemos conversado muy sintéticamente, eh, pues, se pueda obviar. Y se puede obviar de esta manera. Pero no puede decir, entonces, ¿cómo es posible que hagamos estos pasos, este camino, y después me digas a la vez que, oye, pero igual se puede obviar? Lo que pasa es que se puede obviar siempre y cuando se cumpla con ciertos presupuestos y ciertas condiciones, y siempre también que las partes, así todas, eh, estén de acuerdo. Entonces, no, tampoco no está fácil, ¿no? Hay dos casos en los cuales puede existir una abreviación procesal. Una es porque está por el procesado, es decir, el procesado quiere, en todo caso, hacer una simplificación, hacer una salida alternativa, no por voluntad del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que quiere, en todo caso, impoa, en todo caso, esta abreviación. Pero ojo que las finalidades o lo que se persigue es totalmente diferente. En la voluntad del procesado, a veces eh, podría decirse, y eso se he escuchado muchas veces en las audiencias, el abogado muchas veces dice, es que es una abreviación procesal porque lo que me gusta es solución de conflicto. Claro que esa solución de conflicto puede ser, puede traer esta, pues, muchísimas otras cosas, ¿no? Solución rápida del proceso, quizás ciertos beneficios premiales, quizás no dañar más allá la imagen,
lo que es el tema de la presión o lo que es el poder mediático, ¿no? En todo caso, la justicia popular, ¿no? Dependiendo de quién es la persona que está siendo procesada, ¿no? Eh, Muchísimas cosas pueden ocurrir ahí, ¿no? Y en todo caso también puede ser arrepentimiento, bueno, pues, puede ser muchas cosas. La diferencia del procesado, de la voluntad del Ministerio Público, es otra cosa. El Ministerio Público lo que busca, lo que el Ministerio Público busca es ganar. Y obviamente cualquier salida alternativa o simplificación de, eh, simplificación procesal, lo que él está buscando es ganar. Entonces, obviamente las, las finalidades de las partes, de ambas partes son totalmente diferentes, pero aún así, teniendo finalidades distintas, eh, pueden armonizar. Es decir, mi finalidad es distinta a la tuya, pero igual quiero llegar a una salida atrás. De todos modos, o sea, puede estar movido por diferente sentimiento, pero al fin y al cabo igual están juntos para poder lograr eso. Entonces, ha ocurrido casos que el que no está de acuerdo con el juez, ¿no? Pero no ha ocurrido y tiene que dejar constancia en todo caso de esa es la motivación, la justificación, porque no está de acuerdo, porque en todo caso aprobar cierta salida alternativa. Entonces, qué cosas son en realidad? Es que esta abreviación procesal es un recorte, en todo caso, de ciertos actos procesales o ciertos procedimientos, el de que, y se somete, se podría decir, a a una suerte de, de, no, de obviar en todo caso, de omitir, vamos a decir así, el ejercicio de ciertos derechos, porque más que todo, eh, estos derechos los ejerces tú mismo, o sea, son tus derechos, ¿no? O sea, entonces, por ser tú mismo, son tus derechos, entonces tú puedes decir, sabes que yo lo quiero hacer y sabes que no lo quiero hacer. Hay de todas maneras, una situación de libertad de voluntad, ¿no? Claro, algunos van a decir, pero es sacrificio, ¿no? No es posible que se pueda sacrificar una cosa para llegar a la otra, ¿no? Como que podríamos de hablar ahí una situación de ponderación. Mucho he escuchado ese tema de la ponderación. Yo sacrifico, por ejemplo, el derecho de defensa en base, pero de una otra manera logro el objetivo que es eh, la seguridad, ¿no? La economía estatal, la justicia rápida, eficiente. eh, Pero yo creo de que no existe ponderación en estas circunstancias, ¿no? Yo creo que no es que entre en juego un conflicto entre principios procesales, sino yo creo que fue por el contrario. Yo creo que los, los derechos fundamentales no entran en conflicto. Yo creo que todos juegan de esta manera dentro de su propio núcleo porque son independientes. Eh, que podríamos incluso tener ciertos problemas, ¿no? Si aceptáramos que existe una ponderación y que existe un conflicto de derechos, pues, podríamos hasta perder, ¿no? Podríamos el juego de que estamos a la teoría de la ponderación y nos vamos a la situación de que podemos poner una balanza, derecho de defensa con economía o la idea procesal, pues definitivamente el derecho de defensa va a tener menos peso, ¿no? O sea, no porque querer hacer procesos mucho más rápido, pues vas a afectar derechos fundamentales. Es imposible, ¿no? Sí, entonces aquí no existe una ponerle de conflicto, que no se pelean los derechos. Porque, más todavía la economía y la idea procesal ni siquiera es un derecho fundamental, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que más que todo no es un tema de ponderación, yo creo que es una autorregulación, un principio de autorregulación del derecho fundamental en la cual eh, podemos nosotros ir, no ejercer por voluntad propia, por mi libertad no hacerlo,
pues, si yo lo decido, ¿no? Bueno, y esto va encaminado, pues obviamente, a tener un fruto, o sea, una ganancia, que podría ser considerado, eh, estoy perdiendo, o sea, y de repente me estoy declarando culpable, pero igual estoy ganando. De esta manera estoy ganando. Pues gracias a todo esto, pues voy a tener una, algún beneficio que me va a conllevar en todo caso. Que es lo que este micrófono prendido. Por ahí lo pueden apagar. Pero lo escucho muy fuerte en mi oído. Eh, ahí que le decía. Eh, bueno, se me olvidó la idea. Pero bueno, las áreas alternativas de solución del conflicto no necesariamente son los mismos con los mecanismos de simplificación. Pues, es decir, hay salidas alternativas, es considerado como la posibilidad de darle solución al conflicto jurídico, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio. El código modelo de Iberoamérica se le consideraba a estos como criterio de oportunidad liquidador, como el hecho, a reconstruido, norma por todos los países, por todos lados, ha pegado en el código. Entonces puso criterio de oportunidad, sin advertir que el criterio de oportunidad no se encontraba como una institución procesal propia en el código. Entonces ahí generó un primer problema, hace como de 15 años quizás, un debate al respecto. ¿Qué cosa era lo que quiso decir el legislador? Comenzaron a rebuscar por acá, otra cosa. Y por ahí encontraron un código. Ah, mira, acá está, el criterio de oportunidad. Entonces acá lo sacó. Uy, este, que no es otra cosa, lo que también ya lo dijo la Corte Suprema, que es el principio de oportunidad y la corre reparatoria. Si alguien te dice en el Perú, ¿cuáles son los criterios de oportunidad? Pues, el principio de oportunidad ya corre. Los dos se encuentran en un mismo norma. En el artículo 2 ha sido modificado de cierta manera porque se dan cuenta que todo el mundo quería principio de oportunidad cada rato. Pues, el principio de oportunidad no es que principio de oportunidad, pero no es que debería ser solamente uno, porque cada rato alimentos, omisión de alimentos y conducción en estado de ebriedad, ¿no? Y manejaba ebrio, oportunidad, pagaba la fiscalía se sentía agraviada, ¿no? Ya le pagaba la fiscalía, y incluso hicieron una tasa, ¿no? Una tasa, más alcohol, creo que más tasa, más dinero pagaba, algo así, se volvió un negocio, ¿no? O sea, que cada vez que yo manejaba ebrio, ya pagaba mi tasa, ya salía, listo, y cada vez que manejaba, o sea, más recorrido. Hacía un riesgo, ¿no? Es como lo que alguna vez escribió, hay un artículo que se llama Delincuente Racional, ¿no? Yo estoy analizando y pensando que realmente voy a cometer el delito porque realmente yo pienso de que es posible que me maten. Hay mayor riesgo, hay mayor porcentaje de que al cometer el delito no sea detenido o en todo caso las consecuencias no sean tan fatales o no sean muy negativas de lo que yo voy a obtener ilícitamente. Entonces es sigo manejando. O sea, una modificatoria ahí al respecto de oportunidad, entonces es algo que podría ser cómo se está abusando de esta manera. Hubo muchos artículos que estaban en investigación al respecto, no recuerdo bien. Bueno, y en el tema del mecanismo de simplificación procesal permite abreviar las etapas procesales, obviando una o algunas de ellas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la acusación directa. La acusación directa, lo que la doctrina le llama como acusación por salto, es decir, obvio la etapa de la investigación preparatoria formal y de la calificación de la investigación preliminar, de la investigación preliminar, me salto y en vez de formalizar, acuso. Yo no quiero investigar porque ya tengo todo lo que los, los elementos de convicción suficientes para poder sustentar una acusación. Claro que no existe sobrecimiento directo, no sé si eso existe, pero imagínense, ¿no? Yo estoy totalmente convencido de que más aquí no hay caso, entonces ya no hay sobrecimiento directo. Tampoco no hay sobrecimiento directo. El fiscal en la etapa preliminar tiene la potestad, ¿no? de querer archivar el caso, la archiva sin necesidad de pedírselo permiso al juez. O sea, no tengo por qué hacerlo porque yo no he judicializado el caso.
como todavía no formalizo, pues fiscal tiene toda la oportunidad de poder emitir una archivación, o sea, provisional, o sea, definitivo. Eh, pero se ocurre con la acusación directa, ¿no? Entonces, es obvio este plazo que me señala la ley, pero me da la posibilidad, como ya tengo todo, no quedo porque seguir esperando más. Estoy muy rápido porque convencido de que ese señor va a ser condenado y entonces ya no quiero seguir. Tengo todo para obtener una sentencia condenatoria. Y me voy a defender la capitán. Es una certificación, proceso inmediato, más todavía, más simplificado todavía, ¿no? Porque ahí ya se hunden incluso las etapas, ¿no? Uno se pone una contra la otra, o sea, en la etapa preliminar o 30 días después de formalizar, se presenta requerimiento con depósito inmediato y te vas de frente al juicio ya, o sea, ya no hay etapa intermedia, ahí de una u otra manera han querido reinterpretar esto, pero ya estamos de frente de un juicio y en el juicio se hace el control de la acusación. No es que hay tal etapa intermedia, no, en el juicio se hace el control de la acusación, así tenemos que considerarlo, no existe etapa intermedia. Entonces ahí se hace el control de la acusación, se hace el autoenjuiciamiento, se controla la admisión de la prueba, vive un juez hace su juicio, que debería hacerlo ahí mismo, en ese mismo momento, aprovechando que el acusado está presente. Eh, Eso es, en todo caso, inmediato, ¿no? O sea, una sobreposición de las etapas procesales, ¿no? Para poder ir a juicio. Acá, a diferencia de la acusación directa, el fiscal está plasmando, ¿no? Expresamente de ir a juicio, pero tiene todavía que pasar por la etapa del filtro, ¿no? En cambio, en el proceso inmediato, no, yo me voy de frente a la etapa, yo me voy de frente al juicio, no hay etapa intermedia, voy de frente al juicio, y en el juicio recién existe lo que es el control, el saneamiento, todo. Eh, la reacción eficaz también, ¿no? Es una considerado como un, bueno, la verdad que el código dice proceso, ¿no? Pero en verdad es un procedimiento. Es una cooperación del procesado en la cual negocia la pena para obtener eh, beneficios, ¿no? Obviamente. Normalmente es pena suspendida. En la terminación anticipada, pues obviamente, el mismo nombre lo dice, es una sentencia que se hace antes del juicio, pues se llama terminación anticipada, se termina el proceso anticipadamente, lo que normalmente debía haber terminado en la etapa del juicio, pues se termina en una sentencia, en un juez que no está destinado a emitir sentencia, un juez de la investigación preparatoria, a diferencia del juez penal, un juez penal que puede ser unipersonal o un juzgado colegiado por tres miembros. O sea, no son jueces penales los que van a emitir pena. El juez de la investigación preparatoria no está destinado a emitir pena, pero hay una excepción en el caso de las mencionadas. O sea, la ley le da esa facultad de que el juez de la administración preparatoria, pese a que no es su función, eh, con el artículo 28 y 29 del Código Procesal Penal, pues, le da esa facultad de poder hacer el control de los acuerdos y emitir una sentencia. Es una excepcionalidad. Entonces, y esta terminación anticipada tiene también su tiempo, su plazo, hay un cuestionamiento al respecto, que hasta ahorita sigue con el tema de que si hay o no terminación en etapa intermedia o no. Yo como abogado litigante, yo inicialmente, yo soy un juez de la investigación preparatoria y yo sí he celebrado en etapa intermedia, terminaciones anticipadas, pero ahora que soy abogado litigante, ya no entro en ese debate, en esa discusión, simplemente considero y acepto que es así, una cuestión de criterios jurisdiccional, entonces en cada corte que voy, simplemente consulta si es posible o no es posible, a veces puede ser asunto, no, no es posible, eso no se hace, y otros, sí, no hay problema, entonces ya es un criterio de cada lugar en los cuales tú vas, ya sabemos que el código penal es diferente en cada distrito judicial, entonces, tenemos que siempre hablar ante las circunstancias. Luego viene la conclusión anticipada, que en verdad, a diferencia de la terminación, pues, estamos en juicio. La, la única distinción, se podría decir, muy independientemente de las etapas procesales, los derechos que se también, que son los mismos de la terminación anticipada, el imputado tiene que estar convencido de que verdaderamente no quiere ir a juicio oral, en todo caso, a considerar de que luego de la consulta de las pruebas que se declare inocente culpable. Él simplemente que hace su responsabilidad
Eh, Sin embargo, existe una reducción del beneficio. Ahora, claro, es lógico que si me voy a una tarifa anticipada, pues el beneficio es un poco mayor porque he evitado, ahí citamos un argumento de justificación, no es un argumento de ponderación, de que al evitar irme al juicio, pues estoy eh, sustentándolo en base a los principios de economía y salida procesal. Sin embargo, si vamos a hacer una distinción de la terminación con la conclusión, obviamente la conclusión, como ya estamos en el mismo juicio, pero igual estás evitando hacer toda la actuación probatoria, eh, el beneficio es menor. Estamos hablando de una reducción de sexto en la terminación anticipada y un séptimo en la comisión anticipada frente a las propuestas, postulaciones que el Ministerio Público en su requerimiento acusatorio. Ese tema de las postulaciones también ha generado ciertos problemas, porque muchas veces el Ministerio Público, perdón, el Ministerio Público a veces postula mucho más allá de lo que normalmente debería postular, o hace una clasificación mucho más allá de lo que podría ser el hecho, eh, pensando en cierta manera, bueno, de repente la presión psicológica, qué sé yo, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando ya se quiere llegar a una revisión anticipada, a una conclusión y verdaderamente hay que decir, bueno, si no juez sabe que realmente no es el tipo penal, no es la pena que yo quería, sino es esta y lo hice simplemente para aceptarlo, bueno, igual tú eh, lo objetivo, acepto su responsabilidad. Pero cuando quiere cambiar, pues uno pues no lo quiere cambiar, no lo quiere cambiar porque uno lo puedo cambiar si todavía no había comprobatoria. O sea, la terminación y la conclusión se encuentra basada en la condición fiscal, no es laboral. ¿No? Hay una situación muy interesante al respecto sobre ese tema. Eh, bueno, eh, para poder catalogarlo, estos procesos, la terminación anticipada es considerada como si una simplificación procesal, es un proceso especial porque tiene un proceso propio que realiza a través de un incidente distinto al principal, tiene sus propios plazos, no suspende el proceso, es decir, el proceso principal no suspende, tú haces tus reuniones informales, ¿de acuerdo? Pero mientras tú explicas, sigue investigando, sigue llegando a sus etapas, sus plazos, y luego viene la audiencia y se lleva a cabo y vamos a ver todavía si se aprueba o no se aprueba, ¿no? Y el proceso continúa, no es que el proceso se suspenda, pues el proceso de la investigación no se suspende para nada, por eso es un proceso especial, porque no se lleva a cabo o no se desarrolla dentro del proceso principal. Y también es considerado, aparte de la simplificación, ¿no? Porque se reducen las etapas procesales, también es considerado como una salida alternativa. ¿Por qué se le llama salida alternativa? Porque, bueno, la que no es alternativa es el juicio. El juicio es el proceso, la finalidad, el fin del todo caso del camino del sistema. Ya dibujado en todo caso por el legislador en nuestro Código Procesal Penal. Entonces la salida alternativa, pero en todo caso llega al mismo fin, eh, es precisamente la consecuencia del nombre eh, como, como salida alternativa, ¿no? En la terminación anticipada. En la acusación directa también es una simplificación procesal, también es una, se evita en todo caso una etapa de la investigación preparatoria, en la etapa formalizada, es un acuerdo reparatorio, ya dije que está dentro del criterio de oportunidad, y también es una salida alternativa, porque la salida alternativa es lo que se busca, es, eh, perdón, es una simplificación procesal, nada más, que disculpen en ese sentido. La acusación directa es una simplificación procesal y el acuerdo reparatorio es una salida alternativa. Eh, Y esta última es una salida alternativa porque el acuerdo reparatorio lo que se busca es precisamente reparar el daño. Pero aquí ya no si bien es cierto, no hay una resolución final por parte del juez. Oiga, pero es que
se emitía una resolución final y se emitía una sentencia o una resolución final por parte del órgano jurisdiccional, sí, pues, pero la norma también le da la posibilidad, como decíamos inicialmente, que a través de los acuerdos reparatorios de oportunidad se podía llegar a una salida alternativa. La salida alternativa crea la posibilidad de, a través de ciertos criterios o requisitos, normalmente los 4 años de pena privativa de libertad, de que no se afecte que no sea una grave afectación, en todo caso, conmoción social, eh, y en todo caso no se permita, de cierta manera, pues llegar a un acuerdo con las partes. Una de las críticas con el tema de la reparación, perdón, el tema del principio de oportunidad, ¿no? Ese, respecto a los delitos de omisión culposa, ¿no? De una u otra manera, mucho tiene que ver el criterio también del fiscal, si es que así que lo quieren aceptar o no al respecto. Algunos lo aceptan, algunos no, ¿no? Eh, entonces, el acuerdo reparatorio está considerado como una salida alternativa porque se puede hacer un acto, un acuerdo con el fiscal, en sede fiscal, con la presencia de las partes involucradas, el procesado de la víctima. Es una simplificación procesal porque lo que tú buscas es finalizar el proceso, el proceso ya no se llega a judicializar y está considerado como parte del criterio. El principio de oportunidad también es una salida alternativa, también es una simplificación procesal y también forma parte del criterio de oportunidad. El proceso inmediato es un proceso especial, al igual que la anticipada, porque se puede una parte, un incidente distinto. Eh, de, a diferencia de la televisión anticipada, eh, el proceso no avanza. El proceso inmediato, si bien se crea un incidente, pero está a resulta, está a resulta, está a espera a que se emita un pronunciamiento que es la incoación, de auto de incoación. Y si el juez incoa, entonces el proceso inmediato se convierte, como si fuera un proceso, se convierte en proceso principal, se convierte en un cuarto principal. Y se presenta ya la acusación y se manda a juicio. O sea, hay un corte que es que hay. No es que no es como la televisión anticipada, ¿no? O sea, el proceso inmediato, pese a que se hace dentro del mismo proceso principal, está considerado como un proceso especial. La colaboración eficaz está considerada que anteriormente procedimientos, procesos, procedimiento eh, especial y también está considerado como una salida alternativa, yo expliqué, porque con ello busca en todo caso un beneficio para evitar los demás procesos de acción privada. Bueno, solamente quiero mencionar de esta manera la, la terminación anticipada, por ejemplo, el acuerdo plenario 5, hay un acuerdo plenario, el 5/2009, eh, se ha puesto mucho en ese entonces el énfasis de que la audiencia debía ser privada, porque lo que se busca con la terminación anticipada es precisamente que no exista una publicidad al respecto, pero la verdad es que en la práctica no se ha advertido que las celebraciones de terminación anticipada se hagan de manera privada, a excepción de los procesos donde existan pues víctimas menores de edad, no se considera en todo caso la posibilidad de, de hacer la celebración a puertas cerradas en privado, ¿no? Pero no es que por sí misma la terminación por su propia naturaleza en la cual se ha establecido que debe ser privada, realmente no lo es. Más bien en los órganos de ya ha habido cierto consenso de que sí debería, o sí son estas audiencias llevadas a cabo de manera pública. Bien, hay un control, yo considero que después de la preparatoria debe hacer un control efectivamente respecto a sobre la legalidad, es decir, la calificación jurídica, la legalidad de la pena de la prestación civil, la suficiente actividad inicial de la probabilidad directiva,
hecho, identificación, punibilidad y percibibilidad. Todo eso te dice el acuerdo plenario. Sin embargo, también hemos advertido que en la práctica ocurre, ¿no? Normalmente los jueces no hacen este tipo de control, y simplemente bueno, lo analizó, se aprueba y ya está, saliendo sentencia, acabó. Eh, ¿Qué es lo que creo yo se ha estado perdiendo en cierto modo? Claro que también debe de entender, ¿no? Que debe existir cierta confianza, porque primero por parte del Ministerio Público, quien es el que va a celebrar el preacuerdo o ese acuerdo informal. El Ministerio Público es un fiscal especializado en el área que le compete. De alguna manera, pues, procesado, investigado, porque tiene un abogado, el abogado también le ha sugerido, le ha recomendado, ha opinado, ¿no? De que debe llegar a sacar una terminación anticipada porque esto es lo que más le conviene, y de repente llega a un bonito acuerdo. eh, pero luego de eso, normalmente el juez, lo que se ha vertido, y ustedes lo van a apreciar en las resoluciones judiciales de las sentencias de terminación anticipada, no existe normalmente un control. Es decir, no lo encuentras porque no se ha advertido que hayan hecho un control. Lo que normalmente hace el juez es simplemente rescatar, absorber el contenido del requerimiento o de la formación de la revisión preparatoria o del mismo acuerdo de la televisión anticipada, y con esto prácticamente lo convierte en sentencia, ¿no? Puesto que se ha dicho en alguna ocasión que después se convierte en un simple notario. Lo mismo ocurre con el tema de la conclusión anticipada. Diré que lo mismo, a veces el tema de la carga procesal es una de las grandes complicaciones que tienen los órganos del Estado, los estados que realizan justicia, eh, y no hacen el control, y señalando de que ellos no podrían hacer el control porque ¿de qué control van a hacer si la prueba no se actuaba, ¿no? Igual ocurre en el tema de la televisión anticipada, pero no es que vayas tú a valorar como si fuera un juicio, ¿no? Sino de que al menos mínimamente corroborar que lo que él ha aceptado, de repente ha aceptado correctamente, porque también puede existir errores en la calificación jurídica, qué sé yo, o hacer un mal asesoramiento. Puede pasar muchísimas cosas, hasta encubrir al verdadero responsable y el que está simplemente aceptando nada más. Entonces, todo eso, de todas maneras, tiene que ser controlado por la juez penal también, ¿no? De alguna manera. Yo considero de que sí. Eh, Asimismo, la misma norma también te hablaba de la absolución del diputado en la terminación anticipada, si después no estaba de acuerdo con la terminación y se vertiera que el diputado era inocente, lo absolvía, ¿no? La verdad es que esa cosa no ha ocurrido. Yo sé que el legislador lo dijo en el Código Penal. Entonces también ha habido también ciertos controles, ¿no? O errores normales, creo yo, la norma, y ha tenido que ser corregido y no tanto. ¿Quién impone la pena? Uno de los grandes problemas. ¿Quién ponía la pena? En algunos distritos dice de que el fiscal es el que tiene que poner en el acuerdo, ¿no? ¿Cuál es la pena que tiene que proponer, las fórmulas, la reducción? ¿Cómo llegar a esa pena en concreto? Hacer el acuerdo nada más, y el que tiene que emitir la pena. Entonces, yo voto más por la pena, definitivamente. Yo creo que el acuerdo tiene que ser total, íntegro, ¿no? Tal cual. El juez tiene que analizar si es que debe ser aceptada o no. Ahora, el juez también tiene que instar, o sea, no es que simplemente ya, bueno, yo soy un tercero equidistante, el interesado, eh, y que yo sé ya verán cómo es el acuerdo, ¿no? Porque al fin y al cabo eres tú lo que lo vas a aprobar. Entonces, esto que lo vas a aprobar por un mínimo error, no lo vas a aprobar. O sea, no porque no estés de acuerdo de repente con la pena, lo vas a desaprobar. O sea, tienes que más o menos también instruyendo a las partes para que sea un buen acuerdo, ¿no? Eh, También mucho se habló de la apelación, de la televisión anticipada cuando esta era desaprobada, ¿no? De todas maneras, está la norma ahí en la cual le posibilita esa opción. Y el tema del que
del criterio de oportunidad que ya habíamos hablado respecto a que, si bien te lo dice en la etapa intermedia, no necesariamente estamos hablando de una oportunidad por algún repertorio que tengan el artículo número 2. Eso no significa de que la terminación anticipada no se pueda celebrar en la etapa intermedia, porque hay muchísimos factores de análisis al respecto. Podríamos hablar de eso una vez, que quizá toda una hora al respecto, ¿no? Pero bueno. Y el tema del proceso inmediato, por bien es cierto, había una reforma al respecto, porque se habían dado cuenta que este instituto no era utilizado en la práctica porque no servían de mucho, el proceso seguía siendo lento, y pues se empezó a crear ya los juzgados de, más llamados juzgados de flagrancia, pues, no son de flagrancia, pero bueno, juzgados de flagrancia, en la cual se han permitido pues, la posibilidad de llevar a cabo procesos inmediato por ciertos delitos en los cuales son considerados como evidentes, es decir, no se necesita esperar mucho, y eso es lo que normalmente ocurría, ¿no? Yo como fiscal tenía muchas veces estos procesos, y hay algunos que, pues, justamente por tener muy poco tiempo y tener muchos procesos, se dejaba, ¿no? De que se cumpliera con los plazos cuando no era necesario cumplir con esos plazos, porque ya los elementos como ya se tenían. Entonces, para evitar precisamente todo esto y muchísimas cosas más, seguramente es que se hace una reforma, independientemente a los problemas que estuvo entonces, ¿no? de la gente que estaba a las personas que decían que habían venido a robar, eh, todo eso, entre otras cosas más, el análisis que se tenía y que ya se sabía que había un gran porcentaje, dos terceras partes de nuestro país, pues, o es denunciado por omisión a la justicia familiar o por condición en estado de edad, o sea, o no pagas alimentos o manejas que, ¿no? Entonces, eso genera pues, un análisis totalmente independiente que no te han tratado de esforzarse de cierta manera, pues, de justicia al crear ya juzgados especializados, fiscalías especializadas. Pero lo mismo ocurrió también con la situación de la violencia de género o el análisis de la perspectiva de género, las pruebas, la elaboración de la prueba bajo la perspectiva de género, todo eso ha generado pues que el código pues afecta sea revolucionario, o sea, haya cambiado tanto de unos 15, más de 15 años que el código pues definitivamente no es el que teníamos en ese entonces. Bien, en todo caso, eso es lo que yo quería decirles a el tiempo y modo que me han dado la oportunidad de poder llegar a todos ustedes de manera virtual, definitivamente. Si hay alguna pregunta que quieran hacer más respecto de lo que se ha conversado, gustos de conversarlos, no, en todo caso, esperamos no tener la oportunidad, incluso de manera física, si fuera posible, de poder también llevar a alcanzar a estar con ustedes en una otra clase académica.